durante las pasadas 2 meses, So during the last 2 months, en las veces que el Señor me ha concedido poder estar delante de ustedes, the times that he has been able to be on Sunday mornings, hemos estado paseándonos we have been taking a journey a través del libro de Primera de Tesalonicenses. through the book of 1 Thessalonians. Y en la epístola de Primera de Tesalonicenses, And in the epistle of 1 Thessalonians, hemos visto a través del tiempo como Dios nos ha hablado en distintos aspectos. and we have seen through time how God has given us different aspects. Dios usando al apóstol Pablo, God has used the Apostle Paul. dirigiéndose a una iglesia He's addressing a church que es gentil, that is a Gentile church. nueva en el Señor, It's new in the Lord, de una cultura pagana, from a pagan culture. y cómo el apóstol Pablo hablaba en distintas formas, And how the Apostle Paul would speak in different manner and forms, afirmando la fe affirming the faith en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Y ya el apóstol Pablo cierra su primera carta And then the Apostle Paul ends his first epistle en el capítulo 5, in chapter 5, versículo 12. verse 12. El apóstol Pablo cierra con 4 exhortaciones And the finales. Apostle Paul closes this epistle with 4 exhortations. Y de esas 4 exhortaciones finales, And from these final 4 exhortations, la pudiéramos dividir en 2. we could divide it in 2. 2 de las 4 exhortaciones tienen que ver con nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. 2 of these exhortations have to do with our place in the body of Christ. Y las otras 2 exhortaciones tienen que ver con nuestra relación delante de Dios. And the other 2 exhortations have to do with our relationship before the Lord. En otras palabras, las primeras 2 exhortaciones se dirigen de manera horizontal. In other words, the first 2 exhortations are dealt in the horizontal realm. Pero en las últimas 2 exhortaciones se dirigen de manera vertical. But the other 2 exhortations are dealt with a vertical realm. Y es que la realidad del caso es que yo no sé en dónde tú te encuentras en este momento, And the reality is, I don't know where you find yourself in this moment, pero Dios but God quiere intervenir en todas las áreas de nuestras vidas. wants to intervene in every area of our lives. Lo que nosotros manifestamos horizontalmente What we manifest horizontally es un resultado de lo que nosotros somos verticalmente. is a result of what we are vertically. Y yo pudiera decir que este es el resumen de la epístola completa. And I could say this is the summary of the entire epistle. Así que vamos a leerla y So let's vamos a read it. leerla desde el versículo 12 hasta el versículo 28. From verse 12 to verse 28, Primera Tesalonicenses capítulo 5. 1 Thessalonians chapter 5. Entonces, comenzamos en el versículo 12. So, starting with verse 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, Verse 13. y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Verse 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Verse 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, 18.
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 19, No apaguéis al Espíritu, 20. no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, 22, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculos santos. 25 and 26. Os conjuro por el Señor 27. que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y el Señor bendice su palabra. And the Lord blesses His word. Y lo primero que quisiéramos considerar es dentro de lo que es nuestro lugar en el cuerpo. And the first thing we would like to consider is what is our place in the body. Lo primero que el apóstol Pablo está exhortando es a nuestra responsabilidad con los pastores y ancianos, o las personas que están en liderazgo. And the first thing that Paul addresses is our responsibility before the pastors, the elders, the leaders of the church. ¿Verdad? Y lo vemos en los versículos 12 y 13. And we see it in verse 12 and 13. Lo primero que está diciendo es que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. And the first thing it's saying is to recognize or respect those who work among you. El oficio pastoral The pastoral office. tiene que ver directamente con, no es una carrera, no es una profesión It's not a career, it's not a profession que nosotros vamos y estudiamos that we go to school and study como si fuéramos a la escuela de leyes. like as if we were going to the school of law. No, No, nada de eso. it's not like that at all. El oficio ministerial, The pastoral office. nosotros hay una preparación, por supuesto que sí. Of course, there is a preparation, Pero el oficio ministerial es producto de un llamado. but the ministerial office is a product of a calling. Un llamado que no te lo dio carne ni sangre. It's a calling that has not been given to you by flesh and blood. Créanme, es un llamado que no busca el reconocimiento ni la popularidad. It's a calling that does not look for popularism or recognition. Es un llamado que busca el corazón de Dios. It's a calling that looks for the heart of God. Es un llamado que a dejarlo todo, It's a calling to leave everything behind. así como Jesús llamó a sus discípulos, Just as Jesus called His disciples, cada uno dentro de sus menesteres, de sus labores, each one within their own ministries or labor. y Jesús les decía, sígueme. And Jesus would say to them, follow me. Y era seguirle And it was to follow Him, seguirle no solamente en el aspecto de salvación, to follow Him not only in the aspect of salvation, sino en el aspecto también de formación, but also in the aspect of formation. y también para el aspecto de aquella misión, And also for the aspect of that mission, primero de salvación, first of salvation, después de formación, then of formation, y después para misión, para ser and then enviados. for mission to be sent out. Entonces estamos hablando So we are speaking de que Dios llama, that God calls. y Dios te ha llamado a ti, iglesia del Señor. And God has called you, O Church of the Living God. Y si Dios te ha llamado a ti, And if God has called you, te ha llamado a ti, quizás tú dirás, pero yo no estoy predicando hoy día. but you might say, but I'm not preaching today. Yo no soy pastor. I'm not a Yo no pastor. estoy en el liderazgo. I'm not in the leadership. Pero Dios te ha llamado. But God has called you. El llamado principal y primordial es a Él. And first of all, the calling is to Him. A salvación. To salvation. Y el llamado
es para ser formado. And the calling is to be formed, Y eso tiene que ver con el discipulado. and that has to do with discipleship. El tú someterte al discipulado. As you submit to yourself to the El discipleship, tú someterte a la enseñanza. you submit yourself to the lessons and learnings, Porque entonces because then Dios te ha llamado God has called y you, te puede usar and He can use en you una capacidad específica, in a specific capacity la cual a lo mejor tú y yo desconocemos, that maybe you or nor I know of, pero que muy posiblemente but most probably Dios lo sabe, God knows it. posiblemente no, seguramente. Not probably, He surely knows it. Y además de eso, And besides that, a todos nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. to all of us has been given the ministry of A todos reconciliation. nosotros se nos ha llamado a ser embajadores de Dios. To all of us, we have been called to be ambassadors of Christ. A todos nosotros se nos ha llamado a ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. We have all been called to be witnesses in Judea, Jerusalem, and Samaria, Y por todos los confines de la and tierra. through all the confines of the earth. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un llamado. So therefore, each of us have a calling. Y en la medida en que tú te rindas a la voluntad soberana de Dios, And in the measure that you surrender to the will of God, Dios se va a ir revelando a tu vida. God will begin to reveal Himself to your Dios life. se va a ir desdoblando en tu vida, He will open up and unfold in your life delante de tus ojos. before your eyes. Y el llamado es a que tú camines. And the calling is that you walk. No esperes al que está al lado tuyo. Don't wait to the one on the next to you. No esperes por el pastor. Don't wait for the pastor. No esperes por los líderes. Don't wait for the leaders. Los líderes, los pastores somos personas frágiles. The leaders, the pastors, they're people that are fragile. No somos personas muy vulnerables. They're people that are very vulnerable. Somos personas que, si ustedes supieran la cantidad, el nivel de soledad que los pastores, los ancianos sufren. And if you would only know the amount of loneliness that pastors and leaders suffer through. Si ustedes supieran que, y no me lo estoy diciendo para yo quejarme, And I'm not saying this to complain, pero si ustedes supieran que cuando tú estás delante del Señor como líder, but if only you would know when you are before the Lord as a leader, y hay una relación directa con Dios, and there's a relationship, a direct relationship with God, y hay una carga que Dios ha puesto en tu and there corazón, is a burden that the Lord has put in your heart, y de repente tú ves situaciones en la iglesia, and then all of a sudden you see situations or issues in the church. algunas más grandes que otras, Some are bigger than others. y uno se pregunta, Señor, ¿cómo esto va a ser posible? And then you ask yourself, Lord, how would this be possible? Entonces la soledad es algo que los pastores sufrimos. So loneliness is something that the pastors do go through. Una de las cosas que ocurren, y esto por estadística, el nivel de longevidad de los pastores de los Estados Unidos, And one of these, something that occurs, and this is by way of statistics, is the longevity of the pastor's office in the United States son 5 años. is 5 years. 5 años. Just 5 years. Si un pastor dura 10 años, celébrelo. If a pastor is in office for 10 years, then celebrate that. Si un pastor llega a 20 años, tiene la piel dura. And if a pastor reaches 20 years, then he has thick skin. Porque los pastores, los líderes recibimos críticas de todos lados. Because the leaders receive criticism from every way, De todos lados. from everywhere. Sugerencias, sugerencias por todos lados. Siempre hay personas que tienen mejores ideas que uno. There's always suggestions or people that have better ideas than one person. Pero a la hora de la verdad, But when it comes to the reality, no aparece ninguna de esas personas. those people do not show up. Solamente han dado ideas. They just have given ideas. Los pastores, los líderes,
son tentados en muchas maneras, The pastors and leaders are tempted in many ways. son atacados en muchas They are maneras attacked in many ways. por su salud. By way of health. Muchos pastores al principio de sus ministerios salen de los seminarios, parecen unos primadonas. Many leaders, when they come out of the seminary, they look. Se vuelven primadonas. I don't know. They turn to be primadonas. I don't know. ¿Verdad? Y están muy bonitos, bien acicalados, They dress, bien almidonados. they look sharp, Pero cuando empiezan las pruebas, but when the troubles or tribulations come, empiezan los ataques, when the attacks come, empiezan a engordar, they begin to gain weight. empiezan a salirle llantas. They gain weight. Y de repente empiezan a caminar y parece que un muslo se disculpa con el otro. They just gain weight. It seems like when they walk, one thigh apologizes with the other. That's what. Todo ese tipo de cosas. Y entonces, de repente ya no es lo mismo de hace varios años atrás. So no longer is the same as many years before. Y se envejecen en el púlpito. And they become old in the pulpit. La salud le empieza a fallar. The health begins to fail. Y si la familia no entiende completamente el llamado ministerial, si no tiene una esposa que les apoya en todo lo que es el llamado ministerial, And if the family or the wife does not understand and support everything that involves the ministry, y los hijos, and the children as well, la familia comienza a resentir. then the family will start to resent. Y entonces ese pastor sufre de soledad, no solamente por las situaciones que a diario tiene que enfrentar, So then the pastor begins to feel loneliness, not because of all the problems that have to be confronted, no solo por la salud que le empieza a fallar, not just for the health that begins to fail, no solamente por el sentido de soledad, por la incomprensión de muchos, not only for the loneliness because of the lack of understanding of many, sino por el resentimiento de la familia. but for the resentment of the family. Pero aquí Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, precisamente por eso, de que reconozcan el valor y que aprecien el servicio de sus líderes. So exactly that is why Paul is saying to recognize the hard work and the office of the pastors and leaders and to respect them. Y yo quiero someter delante de ustedes And I would like to submit before you. que no hay lugar en la viña del Señor, And there's no place in the Lord's vineyard, Lord's vineyard para líderes que no tengan un espíritu de siervos. for leaders that do not have a spirit of servanthood. Porque nosotros hemos sido llamados a ser siervos. Because we have been called to be servants. Siervos. Servants. A servirle con un corazón de siervo. To serve Christ with a heart of a servant. Servirle a Dios con un corazón de siervo. Serve the Lord with a heart of a servant. Al mismo tiempo, servirle a Dios con un corazón de hijo And o at the hija. same time, to serve the Lord with a heart as a son or daughter. El siervo no sabe lo que hace su Señor, The servant does not know what his master does. pero en una relación de hijo But in a relationship of child and o father, hija, son or daughter, el Padre revela, the el Padre te Father muestra reveals todos los secretos. all the secrets. ¿Cuántos de ustedes lo creen así? How many of you believe it that way? Somos hijos de Dios por causa del Hijo. We are children of God because of the Son. La otra cosa que consideramos es, Pablo está diciendo que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Quiere decir, aquellos que dan dirección. And another way that Paul addresses the leaders is those that give direction. Dirección en el Señor. Giving direction in the Lord. En el Señor. In the Lord. En el Señor, en el nombre del Señor In the name of the Jesucristo. Lord Jesus Christ. Y dirigidos por el Espíritu Santo. And guided
by the Lord, Esa es la by the segunda- Holy Spirit. Ese es lo segundo que el apóstol Pablo le está diciendo con respecto al liderazgo. Y lo tercero es, el líder os amonestan. Lo tercero que habla es, os amonestan. And the third thing that it says that the leader admonishes you. En otras palabras, amonestar les aconseja, les da instrucción In en el other espíritu. words, he admonishes you, he corrects, he encourages you in the spirit. Vivimos en unos tiempos We live in certain times donde la popularidad es importante. that the popularity is important. Yo quiero someter ante ustedes de que vivimos en una cultura I would like to submit to you that we live in a culture donde no existe no existe el concepto de autoridad. that the concept of authority does not exist. No solamente estoy hablando de autoridad del gobierno, I'm not only speaking of the authority of the government, estoy hablando de cualquier tipo de autoridad. I'm talking about any type of Autoridad en authority. nuestros colegios. Authority in our schools. A los maestros hace 20 años nada más And the teachers just 20 years ago tenían mucho más autoridad sobre los estudiantes que hoy día. had more authority over the students than nowadays. Hace 40 años And 40 years ago, los maestros tenían tanta autoridad sobre los the estudiantes teachers had so much authority over the students que eran un centro de influencia tanto como si fueran padres. that they were such a force of influence, almost as the parents were. Así que eso se ha perdido hoy día. So that has been lost nowadays. Y la autoridad ministerial, And the authority, the ministry, la autoridad pastoral, the pastoral authority, hoy día and today se está perdiendo is también. also being lost. Está siendo desafiada. It's being challenged Porque vivimos en una cultura y sobre todo en este país because we live in a culture, and mainly in this country, que el sentido del individualismo that the aspect or individualism es muy prevalente. is very prevalent. Y entonces no sentimos que tengamos que someternos. And we feel as if we don't have to submit to one another. Pero los líderes no solamente enseñan, no solamente trabajan, And the leaders not only do they work, no solamente presiden o les enseñan, not only do they teach, no solamente presiden, not only do they Les da preside dirección, and give direction, sino que también les amonestan. but they also admonish. Ellos les amonestan con autoridad. They admonish with authority. Muchas veces queremos escuchar lo que queremos escuchar. Many times we want to hear what we want to hear. El Señor me ha permitido estar en consejería The Lord has allowed me to be in counseling, y muchas veces me encuentro con situaciones de que en medio de una sesión de consejería hay veces que uno tiene que decir cosas que son incómodas. and I realized that while you're doing counseling, you have to say things that are not comfortable, Pero hay veces que hay que decir las cosas. but you do have to say them. Y hay veces que uno tiene que ponerse incómodo y decir la verdad en And amor. sometimes in love, you have to become uncomfortable and say the truth. Tenemos esa idea del líder feudalista, el líder autoritario, We have this idea of the leader as authoritarian, como en nuestros países. as in our country. Muchas veces muchos líderes en nuestros países utilizan el púlpito, utilizan la posición pastoral para sus propios intereses. Many times the leaders in our countries use the pulpit ministry to, what was the last thing? Para sus propios Oh intereses. yeah, for their own interests. Y entonces usando la palabra, And using the word of God, coaccionan they coerce la voluntad de los miembros de la iglesia. the will of the members of the Y church. utilizando la espiritualidad, And using spirituality, llegan al abuso espiritual they go, and it becomes spiritual abuse para manipular. to manipulate. Pero este no es el tipo de líder que Pablo está llamando a que lo reconozcan. This is not the type of leader that Paul is calling on to be recognized. Estamos hablando de que Pablo les está amonestando, que les está exhortando que reconozcan a los líderes que trabajan, que enseñan, que presiden y que los tengan en mucha estima.
So he's calling, Paul is saying, those that work hard, who are over you in the Lord, who admonish you, and hold them in the highest regard. En otras palabras, que le tengan respeto y honor. In other words, that they will have respect and honor. Es un gran honor servirle al Señor. It's a great honor to serve the Lord. Lo segundo que quisiéramos tratar, And the second thing we would like to look at, dentro de lo que tiene que ver con nuestro lugar en el cuerpo, that has to do with our place in the body of Christ. tiene que ver los unos con los otros. It has to do with one with the other. Y lo vamos a ver en los versículos 14 y 15. And we're going to see it in verse 14 and 15. Lo primero que nos dice es que amonesten, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. And we urge you, brothers, warn those who are idle. Los ociosos, Those that are idle or lazy. todos los que son vagos, los vagos, los que no trabajan, Those that do not work. haraganes. Nada bueno se ha escrito de los haraganes. Nothing good has been written about being lazy. Y Pablo está diciendo que entre nosotros que amonestemos unos a otros a los que son ociosos. And Paul is saying that even in between each other that we should warn those that are idle, those that are lazy. En otras palabras, que cada uno de nosotros tomemos nuestro lugar dentro del cuerpo de In other Cristo. words, that each one of us take our place in the body of Christ. En aquello que te ha sido delegado, In that God has delegated to you. en aquello que se espera de ti. And that is expected of you. Entonces, en otras palabras, So in other words, yo quiero someterles a ustedes como una aplicación. I would like to submit to you as an application. Y todos tenemos un directorio de todos los miembros de la iglesia, ¿verdad We que all sí? have the church directory of all the members El of the Señor nos ha church. puesto en un cuerpo. We have been placed in the body of Christ. Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, And so, as members of the body of cuando un Christ, hermano o hermana está ausente, when a brother or sister is absent, queremos saber, we would like to know. no porque sean vagos, Not because no, they're no lazy, llegan ahí todavía, no porque sean vagos, not because they're lazy, porque nos interesa, because we are interested. porque el dolor o el gozo del hermano o el dolor del hermano es asunto importante para mí. Because the joy or pain of a brother or sister is important. to Y si me. hay algo que sea impedimento, es importante que todos nosotros nos alentemos unos a otros. And if there's something that is an impediment, then we should all be concerned about that. Y eso es lo siguiente que Pablo dice, alentéis a los de poco ánimo. And that's the next thing that Paul addresses. Encourage the timid, A los de poco ánimo, those that are weak, los que están desalentados, discouraged. or those that are discouraged. Entonces, quiere decir que cada uno de nosotros, ahí donde tú estás, en la capacidad, en la facultad que Dios te ha dado, So that means each one of us with the capacity that God has given you, alentémonos unos a otros. we encourage one another En Cristo in Jesús. Christ Jesus, En el amor de in Cristo the Jesús. love of Jesus Christ. Y lo tercero que habla es, sostengáis a los débiles. And the third that is mentioned, help the weak. En otras palabras, si sabemos que un hermano o hermana So if we know that one brother or sister tiene algún tipo de debilidad, has a type of weakness, propensidad propensity, hacia, digamos, el alcohol, let's say alcohol, hacia la pornografía, pornography, hacia sustancias controladas, controlled substances, hacia cualquier tipo de adicción, any type of addiction, hacia la ira, to anger, o tiene una propensidad hacia la depresión, or there's propensity for depression, que nos alentemos unos a otros, that we should encourage one another, que velemos el uno por el otro. that we should watch for one for the other. Cuando en el libro de Génesis registra el primer homicidio que ocurrió en las Escrituras. And the book of Genesis registers the first homicide that was
that took place in the scriptures. Y entonces cuando Dios llama a Caín And when God called Cain y le preguntan, ¿dónde está tu and hermano? asked, "Where is your brother?" Caín le pregunta, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? And Cain said, "Am I my brother's keeper?" Y la pregunta que el Señor te quiere hacer hoy día es, ¿acaso tú eres guarda de tu hermano? And the question that God is saying to you today, are you your brother's keeper? Y la contestación es, sí Señor, tú eres guarda de tu hermano o de tu hermana. And the answer is yes, you are your brother's keeper. ¿Saben una cosa? Nosotros tenemos 5 dedos pequeños en los pies, You know that we have 5 toes on our feet. ¿verdad? Y el dedo más grande, And the biggest toe, the big toe, todos pensamos en los dedos más grandes, we always think of the big toe. pero nadie piensa en el dedo más pequeño. But nobody thinks in the small toe. The Y smallest toe. ¿cuántos de ustedes han dado un puntapié caminando descalzo, un puntapié contra el filo de la pared? How many of you have, while walking, have just hit yourself on your little toe? Y le duele el dedito más pequeño. And your little toe hurts immensely. ¿Tú sabías que el dedo más pequeño es donde donde recibe todo el balance de tu cuerpo? Do you know that the smallest toe is where your balance resides? Cuando tú pierdes tu balance, tú te apoyas sobre ese dedo. When you lose your balance, you balance yourself with that little toe. Así que no hay grandes ni hay pequeños. So therefore, there's no big or small. Todos somos importantes. All of us are important. Y cuando nos damos un puntapié en el pie, And when we hit ourselves on our foot, ahí viene la mano a ministrarle al pie. then the hand comes to minister to the foot. Porque el cuerpo necesita ministrarse al cuerpo. Because the body needs to minister to one another. Tenemos que ser guarda del hermano. We need to be our brother's keeper. Así que sostengáis a los débiles. So help the weak. Y la otra cosa, lo último que dice, que seáis pacientes para con todos. And it says, be patient with everyone. Ser pacientes para con todos. Be patient with everyone. Los latinos no nos distinguimos por ser personas muy pacientes. The Latins are not known for being very patient. Estoy diciendo una cosa que tiene que ver con un estigma. I'm speaking of a stigma. Nosotros somos bastante desesperados. We're not as patient. Nosotros nos desesperamos. Yeah, we. You're very impatient. Yeah, impatient. Y muchas veces reaccionamos cuando en la iglesia escuchamos a algún hermano o hermana decir algo que no suene bien. And sometimes we react when a brother or sister says something that doesn't sound too correct. Y muchas veces, aún desde el púlpito, reaccionamos impacientemente. And sometimes even from the pulpit, we react impatiently. Yo no sé ustedes, pero yo viví eso toda mi vida. I don't know you, but I lived that all my life. Pastores que desde el púlpito son bien condescendientes. Pastors that when they're preaching, they're very condescending. Pastores que desde el púlpito están mandando mensajes subliminales. Pastors that from the pulpit, they use the pulpit to send subliminal messages A algún miembro en específico. to a member, a specific member, Y church. solamente ese miembro sabe que está hablando de él. and only that member knows that they're speaking of him. Pero sabe también que hay un nivel de duda. ¿Estará hablando de mí o no está hablando de mí? But also there's a level of doubt. Is he speaking about me or Y is he eso, not speaking about y eso me? desquicia a cualquiera. And that really upsets anyone. Eso realmente es una forma de abuso espiritual. It's a form of spiritual abuse. Y eso lo vemos en mi país. Yo soy de Puerto Rico, en mi And I see país. that in Puerto Rico. Me atrevo, yo puedo hablar de mi país. I can speak of my country. He visitado otros países I have visited other countries. y no es muy diferente. And it's not that much Pero different. también me doy cuenta que aquí en la correa bíblica But I also realize that in the Bible Belt, no es muy diferente it's tampoco. not that different as well. Eso trasciende culturas. So it transcends cultures. Así que seamos pacientes. So let's be patient. with Pablo everyone. está hablando aquí, primeramente, que honren a sus líderes. Paul is speaking first to honor your leaders, Segundo, que
que les tengan por gran estima, Second, to hold them in the highest regard, luego que guarden los unos por los otros, to keep one another, amonestando a aquella persona que está ociosa, and to encourage those that are weak, que sean de ánimo, to encourage them, que les sostengan a los más débiles, to sustain or help the weak, que sean pacientes para con and to todos. be patient with everyone. Y lo otro que nosotros tendemos es a querernos vengar. The other thing we want to do, we try to have revenge. En versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por In mal. verse 15, Antes bien, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Nuestra tendencia es, si el hermano o la hermana me ofendió, yo voy a ofender de vuelta. our tendency is that if a brother or sister has offended us, that we will also offend that brother or Le voy a sister. dejar de hablar. I'm gonna just not stop talking to them. Nos volvemos pasivo-agresivos We también. become passive aggressive. Y entonces, no pagues a otro mal por mal. Do not pay back wrong for wrong. Antes bien, sigue lo bueno los unos para con otros. But always try to be kind to each other and to everyone else. Entonces, la tercera y la segunda parte de la exhortación que vamos a considerar tiene que ver con nuestra relación vertical. So the second part that we were gonna see about a relationship has to do with our vertical, the vertical realm. Dice, estad siempre gozosos. Be joyful always, verse 16. Estad siempre gozosos. Be joyful. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la reunión de la iglesia How many times we come to the meeting, the y church parecemos que hemos meeting, hecho gárgaras con limón? and we look like we have done Gargles with lemon. gargles with lemon, Y mezcladito con vinagre. with vinegar. Y Mixed parece, vinegar. miramos con una cara como de que yo no quiero estar aquí, no And we tengo have que a estar face, aquí. we have our expression says we don't want to be here. Estad siempre gozosos. Be joyful always. Estad siempre jubilosos. Be jubilant. A Dios le importa tu situación, God isn't interested in your situation, pero en medio de tu situación, but in the middle of your el situation, gozo del Señor the joy of the Lord es nuestra fortaleza. is your strength. El gozo del The Señor joy of the Lord aplasta la aflicción. will trample the affliction. El gozo del Señor The joy of the Lord, te levanta He lifts you up y te da fortaleza and gives you strength, y te hace mirar hacia arriba, and it makes you to look up donde Dios tiene todo el control de todas las cosas. where God has all the control. He Estad has full siempre control of gozosos. everything. Be always Lo joyful. segundo que dice es orad sin cesar. The second thing it says, pray continually. Cuando nosotros estamos orando, When we are praying, no es una lista de Santa Claus que le vamos a hacer para los regalos de Navidad. it's not like a list that we write to Santa Claus for our Christmas Cuando gift. estamos orando delante del Señor, When we pray before the Lord, estamos reconociendo quién es Dios, we are recognizing who is God. estamos reconociendo el poder de Dios We are recognizing His power, y nos estamos poniendo en una encrucijada and we are putting ourselves on the the crossroads, crossroads, donde el espíritu de las tinieblas, where the spirit of darkness, de Satanás, of Satan, quiere venir a wants atacarnos to come to attack us. y nosotros estamos haciendo guerra And espiritual we are doing spiritual delante del warfare Señor, before the Lord, exaltando la gloria de Dios exalting the glory of y diciendo, God, Señor, tú tienes control de todo. and saying, Lord, you have control of all Señor, things. a ti yo rindo mi vida, I surrender my life to you, en mi vida, in my en mi life, hogar, in my home, en mi in trabajo, my work, en la iglesia, in the church, delante de mis hermanos. before my La gloria es brother. para ti. The glory is for you. Y entonces, ¿sabes lo que Dios hace? Derrama su gloria And en you know medio what de God todo does? eso. He brings down His glory in the Y midst eso of all of y eso that. es un acto de obediencia And that's an act of obedience. y es un acto de adoración And it's an act of donde adoration podemos entonces
where we can then identificarnos con el corazón de Dios identify ourselves with the heart of God y entonces ver qué es lo que Dios está tratando, quiere tratar con mi vida. and see what does God want to deal with in my life. Pero si no oramos, But if we don't pray, hay una ruptura en esa relación. there's a rupture in that relationship. Si no estamos orando, If we're not praying, no vamos a saber el corazón de Dios. we're not going to know the heart of God. Si no estamos orando, If we're not praying, van a venir los ataques the attacks will come y entonces van a vencer sobre and nosotros they will overcome porque no us vamos a tener la cubierta. because we will not have the covering. Así que orad sin cesar. So pray without ceasing. Y en conexión con orar sin cesar, fíjense lo próximo que dice, And the next thing, dad gracias en todo. it says, give thanks in all circumstances. Hace 3 semanas, 3 weeks ago, compartía acerca del bien. he shared about The good. the good. El bien. Y dice que todas, en Romanos 8:28, Talking about Romans 8:28. dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a It Dios. says that all things work together for good to those that love God. Y el bien, And the good, decíamos, we had que es la said, perfecta voluntad de Dios para tu vida. that is the perfect will for your life. Y porque no hay nada, no hay ni un solo pelo, no hay ni una sola hoja que se mueva. Todos los pelos de tu cabeza, todos los cabellos de tu cabeza han sido contados por Dios. Because all the hairs of your head have been numbered. Not a leaf falls that he does not know of. Dios lo conoce todo. God knows all. Y por eso, Señor, gracias. And because of that, thank you, Lord. Señor, estoy teniendo una situación de trabajo. Thank you, God, I'm having a situation in my work. Siento que me están arrinconando para luego darme la patada por el trasero. I feel like they're trying to kick me out. Siento que mi jefe no se está llevando muy bien conmigo. I feel like my boss is not acting well towards me. Siento que las cosas, la casa se me está llenando de agua. I feel like my house is just filling up with water. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque tú estás en control. because you are in control. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque tú eres bueno y para siempre es tu because you are misericordia. good and your mercies are forever. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque tú eres soberano sobre because you todas las are cosas. sovereign over all things. Orad sin cesar. Pray without ceasing. Dad gracias en todo. Give thanks in all Y luego circumstances. dice, no apaguéis el espíritu. Later it says, do not put out the Spirit's fire. Muchas veces nosotros nos dejamos que el espíritu se apague por cuestiones de nuestros A pensamientos. lot of times we allow for the Spirit to be put out or quench the Spirit because of our thoughts. Muchas veces el intelectualismo, A lot of times the intellect or intellectualism, muchas veces las preocupaciones, our worries, todas esas cosas apagan el all espíritu. those things quench the Spirit. Y cuando estamos orando And sin cesar, when we are praying without cuando estamos ceasing, siempre gozosos, when we're always joyful, estamos orando sin cesar, praying continually, damos gracias en giving todo, thanks in all el Espíritu Santo se circumstances, manifiesta y manifiesta su poder en medio nuestro. the Holy Spirit manifests His power in our midst. ¿Saben una cosa? Que muchas veces nuestro sentido de análisis Do you know that sometimes the way that we analyze things, son nuestro grande impedimento. it's our great impediment, Nuestro the sentido great de- obstacle, Nuestro sentido de perfeccionismo our tendency to be perfect. no nos permite alcanzar la gracia de Dios. It does not allow us to reach the grace of God, Aun cuando nos equivocamos. even when we mess up. La gracia de Dios te da el permiso para equivocarte The grace of the Lord allows you to make a y te mistake, restaura. and He restores you, Y te restaura en gozo, and He restores you in joy, no en condenación. not in Y condemnation. luego es un llamado a examinarlo todo, Later, it's a call to test everything, retener lo bueno. hold on to the Es un good. llamado al discernimiento. That's the call for discernment. Señor, ¿esto es tuyo o esto no es tuyo?
asking the Lord, Lord, is this of you or if it's not of you? Señor, ¿esta es la voz tuya que me está hablando en esta situación? Lord. ¿O estos son mis deseos? Lord, is this your voice that is speaking to me or is this my desires? ¿O las presiones? Or the pressures? Examínalo todo. Examine everything. Escucha. Listen. Escucha. Listen. Considéralo. Consider. Retén lo bueno. Hold the good. En ese considerar, utilizamos la palabra discriminar como algo negativo. We use the word discriminate as something negative. Pero aquí lo que está diciendo es examínalo todo, discrimínalo, discrimina. Here it's saying discriminate everything. Lo que es de Dios What is of God y lo que no es de Dios. and what is not of God. Y lo que no es de Dios, And what is not of God, échalo a un lado. move it to one side. Y lo que es de Dios, And what is of God, reténlo. then hold on to Eso es it. lo que está diciendo. Y luego dice, absteneos de toda especie del mal. Later it says avoid every kind of evil. Toda especie de mal. Y yo creo que en eso son batallas que tenemos dentro de nosotros y aún en nuestra condición de pecado. And I feel like those are battles that we have within us and even in our condition of sin Que nos lleva a hacer el mal. that makes us to do evil or bad. Absteneos de todas las especies So del mal. avoid every kind of evil. Pero fíjense cómo va a ser eso. But look how that will be Versículo accomplished. 23. Verse 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de una santificación. It's talking here about a sanctification. No está hablando de santurronería. It's not talking about being holier than thou. Está hablando aquí de separación. It's talking about separation. Que Dios, el Espíritu de Dios, el mismo Dios de paz, te separe de todo lo que no es de Él. That the Spirit of God, the God Himself, the God of peace, will separate you from everything that's not of Him. En Cristo Jesús tú has sido declarado santo. And in Christ Jesus, you have been declared holy. Saint. Saint. Yeah. A saint. Al principio de cada epístola de Pablo, At the beginning of every epistle, Pablo se Paul's refiere a los epistles, santos que están en Colosas. he calls each of the members to the saints that are in Los santos que están en Colossians Éfeso, or in Ephesus. los santos que están en The Corintios. saints at Corinth. Hemos sido llamados a ser santos. We have been called to be saints. Esa ha sido la declaración de Dios. That's the declaration. Pero la God has santificación given. But the sanctification es el proceso de Dios separarnos, is that process of God that is separating continuar us, separándonos separating y us, formar el carácter de Cristo en nuestras and to vidas. form the character of Christ in our Y lives. dice, el mismo Dios de paz, Dios es el que te santifica. And the same God of peace, He's the one that sanctifies you. Y por causa en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, And all your being, spirit, soul, and y body, se ha hallado irreprensible. that be kept blameless. Y dice, y volvemos aquí lo que decíamos hace unas semanas, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. As we said in other weeks, at the coming of our Lord Jesus Una Christ. iglesia sin mancha, A church blameless, una iglesia pura. a pure church. Y luego dice, fiel es el que os llama. Verse 24, the one who calls you is faithful. El que llama también ha de hacer la obra. The one who calls will do that work. ¿Cuántos de ustedes reconocen que Dios les ha llamado? How many of you recognize that God has called you? ¿Cuántos de ustedes reconocen que Dios les está llamando How aún más? many of you recognize that God is calling you even more? ¿Cuántos de ustedes? Yo quiero decirles una cosa. I would like to say A mí something. esta palabra a mí me desafía. This word, it challenges me. Esta palabra me llama, me habla a mí This word speaks to me en medio de situaciones in the midst of situations que no son muy placenteras, that are not pleasant, pero me habla, but it speaks to me. me recuerda de que fiel es el que llama.
it reminds me that faithful is the one who calls. Por encima de toda circunstancia, Over all por circumstances, encima de toda adversidad, over all adversities, el que llama es fiel. the one who calls is Y por faithful, lo tanto, Él ha de hacer la obra. and therefore he will do it. Y como si no fuera poco, And as if it como si was, fuera poco, and it, ¿verdad? El apóstol Pablo les pide a esos hermanos, so then the Apostle Paul, he concludes this epistle. oren por nosotros. He says, pray for us. Pablo está reconociendo, Paul is recognizing Pablo, plantador de iglesias, Paul, the one that planted the church, El apóstol. churches, the apostle, el líder, the leader, la persona que los llevó al pie de the Cristo, person that led them to Christ. les está diciendo a ellos, He's saying to them, oren por nosotros. pray for us. Saluden a los hermanos. Greet all the Hay brothers. una carga por los hermanos. There's a burden for the brethren. Por favor, lean esta carta a los hermanos de la iglesia. Please read this letter to the brethren of the church. Y luego dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con Verse todos 28, the vosotros. grace of our Lord Jesus Christ be with you. Durante los pasados 2 meses, During the last 2 months, hemos dicho que el Evangelio, Pablo se dirigió, le fue dado el Evangelio según revelación, we have said that Paul was given the gospel by way of revelation que produjo una fe salvadora, that produced a saving faith, que produjo una fe transformadora that produced a transforming faith, y una fe que obra and a faith that works, y una fe en esperanza. and a faith that hopes. Y en ese mismo sentir, Pablo les dijo que vuestra labor no ha sido en vano. And in the same sense, it says, your labor has not been in vain, Y que nuestra labor entre vosotros no ha sido en vano. and that your labor in us has not been in vain. Y les está hablando de estar listos, ¿verdad? Y dedicó un capítulo y medio completo a eso de la venida del Señor. And he was telling them to be ready. He even talked a whole paragraph or chapter about the coming of the Lord. ¿Verdad? Y aquí lo acabamos de leer, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se haya hallado irreprensible para la venida de And we nuestro Señor just read this Jesucristo. part where spirit, soul, and body be blameless before the coming of the Lord. También dedicamos un tiempo para uno de los capítulos donde hablaba de un llamado a la pureza. We also dedicated a chapter where it talks about the calling to a pure life, La santidad sexual, the sexual sanctity, de acuerdo al diseño de Dios. according to God's design, La santidad del amor fraternal entre los hermanos. the sanctity of brotherly love, La santidad de nuestro comportamiento. the sanctity of our conduct. Y hoy día And today, vimos we saw la exhortación de manera corporal, the encouragement as to the body, horizontal horizontally y vertical. and vertically. Que Dios sea que crezca en cada uno de nosotros. That may God be the one who grows in each one of us. Señor, en esta mañana, delante de ti estamos, pidiéndote que tú seas el deseo de nuestra vida, que tú causes en nosotros el querer comer hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.